Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Iglesia, pueblo de Dios, ¿cómo están amigos? El día de hoy, 27 de mayo del 2024, son aproximadamente ya 10:35 de la mañana. El día de hoy el Señor ha puesto en mi corazón un tema muy importante para compartir con ustedes. Hoy en día la iglesia está atravesando por mucha confusión o quizás también preocupación en algunos, pero acá el Señor quiere decirles algo. Bueno, antes de empezar, voy a hacer una pequeña oración para que sea el Señor, nuestro Dios, el Todopoderoso, sea el que guíe este tiempo, sea el que Él me dé las palabras para poder hablarles a ustedes lo que Dios quiere que yo les diga, les comparta. Cerremos los ojos para empezar a orar. Mi Dios Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre amado, en este momento entro a tu presencia, Padre bendito, para que seas tú, mi Señor, quien dirijas este tiempo, Señor. Dirijas esta prédica, Señor, donde se le va a hablar a tu pueblo, a tu iglesia, a las personas, Señor, que quizás no entienden o están confundidas, Señor. Sé tú quien les aclares todo, Padre Santo. Tú eres nuestro Dios, a quien consultamos y a quien obedecemos, mi Señor. Sé tú quien dirijas este tiempo, Padre, y dame palabra tuya, mi Señor, a mi boca para que yo les pueda hablar. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo oro así. Amén y amén. Mis queridos hermanos, el día de hoy, el Señor ha puesto este tema en mi corazón porque la iglesia necesita estar llena del Espíritu Santo. La iglesia necesita llenar su lámpara de aceite y pedir al Señor sabiduría y discernimiento en estos tiempos difíciles que estamos viviendo hoy en día. Miren, se dice que el 18 de septiembre de 2024 será el arrebatamiento de la iglesia, dicen por ahí. Hay especulaciones, comentarios de gente que está preocupada, otros que se alegran. Y yo les digo una cosa, el Señor quiere que nos preparemos como si fuese que hoy mismo venga el Señor por nosotros, como si fuera hoy. No esperar el último momento para prepararnos, no ser como las vírgenes insensatas que no se preocuparon en llenar su lámpara y se quedaron dormidas, esperaron el último momento. El Señor quiere que desde hoy llenes tu lámpara de aceite, te llenes de la palabra de Dios y pidas a Dios discernimiento, sabiduría. El Señor te va a guiar. Miren, ¿qué dice en el libro de Génesis? Capítulo 15, versículo de 5 al 7. Génesis, capítulo 15, versículo de 5 al 7. Acá está. Dice, entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo, mira bien el cielo y cuenta las estrellas, si es que puedes contarlas. Pues bien, así será el número de tus descendientes. Abraham creyó al Señor y por eso el Señor lo aceptó como justo. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Que cuando nosotros le creemos al Señor, Dios nos va a aceptar como justos. Por eso es que nosotros debemos escudriñar
la palabra de Dios, para conocer a Dios, sus mandatos, su voluntad, sus promesas, sus decretos, sus preceptos, todo está acá. Entonces, ¿cómo vamos a conocer al Señor si no escudriñamos la palabra de Dios? Si no leemos la Biblia, no la escudriñamos. Entonces, el Señor conoce nuestro corazón, Él ya nos conoce. Entonces sabe quién es justo y quién no es justo. Porque hay personas que pueden leer la Biblia, pero no le creen. Pero si tú lees la Biblia, antes de leer la Biblia, oras al Señor y le dices, Señor, dame entendimiento de tu palabra, dame sabiduría, dame discernimiento, que yo pueda comprender, entender lo que tú me quieres decir a través de tu palabra. Entonces el Señor te la va a dar. Porque dice en la palabra que si tu hijo te pide pan, tú no le vas a dar una piedra. Si tu hijo te pide pescado, no le vas a dar una culebra. Entonces, Dios, que es bueno, grande en amor y misericordia, si le pedimos que nos dé sabiduría, entendimiento, Él no nos lo va a negar, Él nos lo va a dar. Ahora, ¿qué nos dice en Génesis capítulo 15, versículos 15 y 16? Estoy leyendo esto para que entiendan el fondo del mensaje, lo que Dios nos quiere advertir y enseñar. Génesis capítulo 15, versículo 15 y 16. Ya, acá dice, por lo que a ti toca, morirás en paz cuando ya seas muy anciano. Esto Dios le dice a Abraham. Y así te reunirás con tus antepasados. Después de 4 generaciones, tus descendientes regresarán a este lugar porque todavía no ha llegado al colmo la maldad de los amorreos. Ya, ¿por qué el Señor nos dice esto? Por lo que a ti te toca morirás en paz cuando ya seas muy anciano. Eso le dice Dios a Abraham. Y Abraham es aceptado por Dios como justo. Entonces Dios le avisa al justo hasta cómo va a morir. Y acá le dice Dios, ¿no? Morirás en paz. Y cuando ya seas muy anciano, le dice. ¿Alguna vez te has preguntado cómo vas a morir? A veces algunos ni se lo preguntan, porque nos afanamos tanto a la vida que nos olvidamos que nuestra vida no depende de nosotros. Hacemos tantos planes para el futuro, decimos voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Claro, es bonito soñar, es bonito proyectarse, es bonito planificar todo, pero ten en cuenta algo, que no sabes lo que pasará mañana y que tu vida no depende de ti, sino de Dios, porque es Dios quien te dio la vida y es Dios quien te la puede quitar. Entonces, nosotros debemos siempre tomar en cuenta eso, que si nosotros somos aceptados por Dios como justo, el Señor hasta nos va a decir cómo vamos a morir. Qué bonito sería, ¿no? Que ya el Señor nos prepare para ese día. Ahora, ¿qué nos dice en Génesis capítulo 18? Génesis capítulo 18. Versículo 20 al 33. Del 20 al 33. Ya, acá está. Se los voy a leer, lo que dice acá. Así que el Señor le dijo, o sea, el Señor Dios le dijo a Abraham, dice, la gente de Sodoma y Gomorra tiene tan mala fama y su pecado es tan grave, que ahora voy allá para ver si en verdad su maldad es tan grande como se me ha dicho. Así lo sabré. Dice, 2 de los visitantes se fueron de allí a Sodoma, pero Abraham se quedó todavía ante el Señor, porque eran 3 los que visitaron a Abraham. O sea, 2 se fueron a Sodoma y uno de ellos se quedó con Abraham. Y dice, se acercó un poco más a él y le preguntó,
sea, Abraham se acercó, dice, ¿vas a destruir a los inocentes junto con los culpables? O sea, Abraham le dijo eso al Señor, ¿vas a destruir a los inocentes juntos con los culpables? Y ahí dice, tal vez haya 50 personas inocentes en la ciudad. A pesar de eso, destruirás la ciudad y no la perdonarás por esos 50. No es posible que hagas eso de matar al inocente junto con el culpable, como si los dos hubieran cometido los mismos pecados. No hagas eso. Tú que eres el juez supremo de todo el mundo, ¿no harás justicia? O sea, Abraham le dice eso a Dios, al Señor. Entonces el Señor le contestó, si encuentro 50 inocentes en la ciudad de Sodoma, por ellos perdonaré a todos los que viven allí. Pero Abraham volvió a decirle, perdona que sea yo tan atrevido al hablarte así, pues tú eres Dios y yo no soy más que un simple hombre. Pero tal vez falten 5 inocentes para completar los 50. Solo por faltar esos 5, ¿vas a destruir toda la ciudad? Y el Señor le contestó, si encuentro 45 inocentes, no la destruiré. Tal vez haya solo 40 inocentes, insistió Abraham. Por esos 40 no destruiré la ciudad, dijo el Señor. Pero Abraham volvió a suplicar, te ruego que no te enojes conmigo por insistir tanto en lo mismo, pero tal vez encuentres solamente 30. Y el Señor volvió a decirle, hasta por esos 30 perdonaré a la ciudad. Abraham siguió insistiendo, mi Señor, he sido muy atrevido al hablarte así, pero ¿qué pasará si encuentras solamente 20 inocentes? Y el Señor respondió, por esos 20 no destruiré la ciudad. Todavía insistió Abraham, por favor, mi Señor, no te enojes conmigo, pero voy a hablar tan solo esta vez y no volveré a molestarte. ¿Qué harás en caso de encontrar únicamente 10? Y el Señor le dijo, hasta por esos 10 no destruiré la ciudad. Cuando el Señor terminó de hablar con Abraham, se fue de allí y Abraham regresó a su tienda de campaña. Bueno, ¿entendieron esta parte? Cómo Dios es tan bueno, tan misericordioso, que no iba a destruir la ciudad si solamente encontrara 10 inocentes. Por esos 10 inocentes, esa ciudad que estaba ya prácticamente lleno de malvados, el Señor lo iba a destruir. Pero ¿qué fue lo que pasó? Ya ustedes lo pueden leer en su casa en el capítulo 19, cuando Dios destruye Sodoma y Gomorra. O sea, cuando fueron los ángeles a ver Sodoma y Gomorra, vieron que todo estaba corrompido. La maldad había aumentado y solamente hubieron pocos inocentes, solamente era Lot con su esposa y sus hijas. Entonces Dios sacó a Lot y a su esposa y a sus hijas de Sodoma y Gomorra, porque iba a destruir, para que ellos no se perjudicaran. O sea, Dios los rescató, los sacó de lo que iba a ser el juicio en Sodoma y Gomorra. Entonces, acá Dios nos hace ver cómo fue en el pasado y cómo Dios va a obrar también ahora en el futuro, en los últimos tiempos. Porque el Señor no ha cambiado, Dios sigue siendo bondadoso y misericordioso. Y Él conoce a todos, sabe quién es justo. A ver, ¿qué nos dice Apocalipsis, capítulo 3? Si nos vamos a su libro de Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 3. Ya. Versículo 10 y 11. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10 y 11. Dios le dice a la iglesia de Filadelfia, le dice esto: has cumplido mi mandamiento de ser constante, y por eso yo te protegeré de la hora de prueba que va a venir sobre el mundo entero
para poner a prueba a todos los que viven en la tierra. Vengo pronto, conserva lo que tienes para que nadie arrebate tu premio. Ya. Este es Apocalipsis capítulo 3, versículo 10 y 11. Ustedes pueden ver cómo el Señor va a proteger a su pueblo en los últimos tiempos. He escuchado que dicen que nosotros vamos a pasar por los juicios, por la copa de la ira, por todo eso, ¿no? La gran tribulación, pero no va a ser así. Acá el Señor nos dice, porque el Señor acá da un mensaje a las 7 iglesias, y a la iglesia que más le agradó al Señor fue la iglesia de Filadelfia. O sea, ese remanente que está en todo el mundo va a ser rescatado de los juicios de Dios. O sea, el Señor nos va a sacar de los juicios que vienen. Nos va a librar, por eso va a suceder el arrebatamiento, porque nos va a librar de lo que viene a la tierra. Porque acá lo dice: has cumplido mis mandamientos de ser constante y por eso yo te protegeré de la hora de prueba que va a venir sobre el mundo entero. Acá ya no está hablando de Sodoma y Gomorra, de solamente una ciudad. Está hablando del mundo entero, de toda la tierra, que va a venir la hora de la prueba. Y para todos los que viven en la tierra. Entonces el Señor dice: vengo pronto. Conserva lo que tienes. ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que has recibido hasta el día de hoy? La palabra de Dios. Has recibido a Jesús en tu corazón como el único dueño de tu vida, como el único Señor y Salvador personal, porque es por medio de Él que vas a ser salvo, por medio de Jesucristo. Por eso vino Jesucristo a este mundo, para salvar a todos los pecadores, para que nosotros seamos librados de la muerte, de la separación de Dios, para no pasar a condenación, sino ser salvos y tener vida eterna junto con Cristo, estar con el Señor. Porque tú puedes portarte bien acá en la tierra, estar bien todo, pero si no aceptas a Jesús en tu corazón como tu único Señor y Salvador, ¿qué va a pasar? Que no es porque tus obras buenas que hayas hecho te va a salvar, sino por tu fe en Jesús. Y dice que la fe va acompañado con obras. Una vez que yo creo en Jesús, hago obras buenas, porque hay un nuevo nacimiento. Del momento que tú aceptas a Jesús, vas a nacer de nuevo. Las cosas viejas pasaron y a partir de ahora ya todas son hechas nuevas. Y el Señor dice que olvidará tus pecados, los dejará en el olvido. Y para el Señor vas a ser una nueva criatura con Cristo, nuestro abogado, nuestro defensor, que Él ocupa nuestro lugar, nos libra del castigo que nosotros merecíamos, pero por gracias a Jesucristo somos libres de culpa. Entonces, esa gracia, ese regalo que Dios nos da, entonces nosotros tenemos que cuidarlo. Ya va acompañado con nuestras obras. Por eso dice que al árbol se le va a conocer por sus frutos. Si nosotros no damos frutos, dice que vamos a ser cortados de raíz, vamos a ser echados fuera si no damos frutos. O sea, si tú ya conoces al Señor, entonces empieza a dar los frutos. Dice, por sus frutos se les conocerá. ¿Estás haciendo lo que el Señor nos ha demandado? ¿Estás compartiendo la palabra con tu familia? Tu ministerio empieza con tu familia primero, en tu hogar, después con tus amistades, después con los vecinos, después con el que el Señor te ponga en tu camino. Y también dice el Señor: háblales de mí a quienes quieran escuchar. Y los que no quieran escuchar, sacúdense las sandalias, dice. Y también manda a predicar de 2 en 2. Así les mandó a los discípulos, de 2 en 2. Siempre, si vas a predicar, evangelizar, anda de 2 en 2 con alguien que te acompañe, que también esté en tu misma fe, a compartir la palabra a tu familia, a tus amistades.
Entonces acá dice el Señor, vengo pronto, conserva lo que tienes para que nadie te arrebate tu premio, porque el Señor nos va a premiar a su pueblo, a sus hijos. Vamos a tener un premio allá en el cielo, cuando el Señor nos lleve. Ya. Y después dice, a los que salgan vencedores les daré que sean columnas en el templo de mi Dios, y nunca más saldrán de allí. O sea, el Señor, todo lo que nos ofrece, el premio, también nuestro nombre va a estar escrito en el libro de la vida, y vamos a estar con el Señor. Entonces va a llegar ese día. Ahora, me han puesto fechas. Miren, los sueños, sí es cierto, cuando uno sueña de cosas de Dios, es que viene de parte de Dios. Ustedes saben la historia de José y María. José, antes de que se casara con María, Dios le habló en sueños a José y le dijo que no tenga miedo de tomar por esposa a María, porque el hijo que ella iba a tener es obra del Espíritu Santo. O sea, el Señor ya le reveló, y José sabía que el hijo que estaba esperando María era obra del Espíritu Santo, nuestro Señor Jesús, cuando vino a la tierra. Entonces, el Señor sí se revela en sueños, te puede decir, decir lo que va a hacer, lo que piensa hacer contigo. A veces hay sueños que son personales y hay sueños que el Señor te pone en alerta, ¿no? Ahora, dicen, yo, por ejemplo, en lo personal, yo sí he tenido sueños con Dios, que Dios me ha hablado, y justo lo que Dios me decía, lo que iba a hacer, se ha cumplido. Miren, les voy a contar mi primer sueño que tuve hace muchos años, antes de que yo sea cristiana. Yo, cuando estaba durmiendo en mi habitación, yo soñé que estaba allí. O sea, muchas veces uno se sueña que está en otro lugar, ¿no? Pero yo me soñé que estaba en mi misma habitación, todo estaba igualito, nada había cambiado. En eso apareció una luz fuerte, brillante. Y cuando tenía forma humana, así, pero que no se le veía el rostro, estaba todo cubierto, así como si fuese un hábito, una capucha, así todo blanco, así todo. Después esa imagen luminosa se apareció cerca de mí y se me acercó cerca de mí, pero yo decía entre mí, es un sueño, es solo un sueño, o sea, seguía durmiendo, ¿no? O sea, decía yo, inconsciente, en mi sueño decía, ay, eso estoy soñando. Después veo que esa persona se descubre su rostro, se abre así la capucha y me enseña su rostro. No me habló, pero me dijo, no me habló, pero me quedó mirando, y yo dije, Jesús, es Jesús, y me desperté. O sea, yo en mi sueño sabía que era Jesús, pero él no me dijo yo soy Jesús, sino lo vi su rostro, me enseñó su rostro. Me quedé tan impactada con ese sueño que yo quería contárselo a alguien, ¿no? Y se lo compartí a alguien que es creyente, que en ese entonces yo todavía era católica, ¿no? Entonces, porque yo vengo de religión católica, de familia católica. Y cuando le conté, me dijo, qué raro, yo nunca he tenido un sueño así, a mí nunca me ha enseñado su rostro el Señor Jesús. Y además no sabemos si será el Señor Jesús, me dijo. O sea, puede ser, hasta me dijo de que podría ser un ángel, ¿cómo me dijo? De las tinieblas, que se hace pasar por un ángel de luz, así. Yo me sorprendí como, bueno, la cosa es que pasó el tiempo y sin saber mi futuro, sin yo conocer mi destino, yo me convertí en cristiana, en creyente. O sea, el Señor ya sabía mi futuro, lo que yo iba a hacer. Yo no lo sabía, pero el Señor ya como que me mostró. Ese fue uno de los sueños. Después ya el Señor me habló.
Estos sueños ya personales que el Señor me dijo y me decía lo que yo iba a hacer, lo que iba a pasar, pero yo decía entre mí, es un sueño. Eran sueños hermosos, pero lo que dijo, lo que me dijo en sueño, eso pasó, eso me pasó. Entonces yo sí creo en los sueños cuando vienen de parte de Dios, porque sí es verdad. Ahora, cuando dicen de que les ha dicho, ¿no?, que han visto, han tenido una revelación, que el 18 de septiembre va a ser el arrebatamiento en algunas personas, yo no sé. A mí hasta ahora el Señor no me ha dicho, Elizabeth, el 18 voy a venir, no me ha dicho. Pero si yo tuviese un sueño donde el Señor me lo diga, yo lo compartiría con ustedes. Pero el Señor sabe a quién se lo dice. No porque no me lo haya dicho a mí, no quiere decir a que no sea verdad lo que otros puedan contar. Yo no digo que sea verdad o que sea mentira, no digo eso, porque cada sueño es personal. Entonces, y si es cierto, se han puesto a pensar si es cierto lo que dice el hermano, entonces, ¿qué va a pasar con los que no creyeron, con los que dicen cosas negativas? He escuchado sin querer que es muy feo que un hermano hable mal de otro hermano. Se ve muy feo. Entonces, en lo personal, no me gusta hablar mal de ningún hermano. No, es horrible. Pero hay otras formas de decirlo. Por ejemplo, el Señor mismo nos dice, ¿no?, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, cuando dice, hermanos, si hay algo que corregir, hermano, exhórtense, pero con amor, ¿no? No ser piedra de tropiezo para otros. O sea, no debemos estar juzgando mal, ofendiendo, no. Entonces, yo pienso que si es del Señor, están luchando contra el Señor, contra Dios. Deje que todo pase. Esto quiere decir que nosotros debemos prepararnos ya de una vez, no estar esperando el último momento. Ya la iglesia debe estar en santidad. Dejar las cosas de este mundo. Ay, no, es que tengo proyectos para el 2025, 2026, que tengo... Estás afanado en las cosas del mundo. ¿Qué dice el Señor? Quien es amigo del mundo es enemigo de Dios. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros no debemos afanarnos mucho por las cosas de este mundo, sino poner en primer lugar las cosas de Dios. Eso no quiere decir también, hay que entender bien esto, de que no voy a hacer nada por mi vida, de que, no voy a esperar con los brazos cruzados a que suceda el arrebatamiento y ya no hago nada, no. Haz tu vida normal, pero pon en primer lugar a Dios. No dejes de predicar la palabra. Sigue haciendo la tarea. Y si estabas alejada de las cosas del Señor o lo habías descuidado, vuélvete al Señor. Porque yo he escuchado también testimonios de hermanos creyentes que sus padres le dijeron hace muchos años, Cristo viene, y no estudien, ya no hagan nada. Y dice que no estudiaron, no hicieron nada, y pasaron los años y no estudiaron, no hicieron nada. ¿Por qué? Porque estaban pensando que ya el Señor viene. No. Si Cristo viene hoy o mañana, o el 18 de septiembre, tú sigue igual estudiando, trabajando, pero en primer lugar pon al Señor. Haz todo de la mano de Dios. Haz todo agarrado de la mano de Dios. Santifícate más. Ay, no, que ya para qué. He escuchado también comentarios que dicen que los bienes, ¿qué bienes? Nada en esta vida es tuyo. Nada. Así te hayas comprado una casa, un carro o varias cosas, todo es prestado en esta vida.
Nada te vas a llevar. Si el Señor te llama hoy o mañana que ya dejas esta vida, nada va a entrar en tu cajón. Es más, y si vas al cielo, tampoco te vas a llevar nada de acá. Así que nada te afanes por las cosas de este mundo. Simplemente haz tu tarea, sigue trabajando, sigue estudiando, sigue haciendo lo que estás haciendo, pero sin descuidar primeramente el reino de Dios y su justicia. Por eso dice la palabra, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las cosas vendrán por añadidura. Y si viene el Señor ese día, gloria a Dios. Nos vamos. Porque yo sí quiero irme con el Señor en el arrebatamiento. Y también quiero que mi familia sea arrebatada. Entonces, iglesia, tenemos tiempo, seguir orando por nuestra familia, por nuestras amistades, por aquellas personas que quizás todavía no se deciden por el camino correcto, no se deciden todavía entregar su vida a Jesús, a nuestro Señor. Todavía están en su mundo. Entonces, seguir orando. Todavía hay tiempo. Ahora, ¿qué nos dice el libro de Primera de Tesalonicenses? A ver, ¿qué nos dice Primera de Tesalonicenses? Acá está. Es un libro corto, que solamente tiene, bueno, en la Primera de Tesalonicenses solo tiene 5 capítulos. ¿Ya? ¿Qué dice el capítulo 4, versículo 15? Dice, por esto les decimos a ustedes, como enseñanza del Señor, que nosotros los que quedemos vivos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron, porque se oirá una voz de mando, la voz de un arcángel, y el sonido de la trompeta de Dios, y el Señor mismo bajará del cielo, y los que murieron creyendo en Cristo resucitarán primero. Después los que estemos vivos seremos llevados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Anímense pues unos a otros con estas palabras. Acá el Señor nos dice, anímense pues unos a otros con estas palabras, que el Señor viene pronto. Así que, mi querida iglesia, pueblo de Dios, anímense, prepárense, porque nos vamos con el Señor. Gloria a Dios. Veremos al Señor Jesús cara a cara. Es más, todas las preguntas que tengan, que todavía les falta por conocer, las preguntas que quieran saber, porque no todos lo sabemos, ya se las haremos de frente a nuestro Señor Jesucristo. Así es que vivan en santidad, santifíquense más. Bueno, mi querida iglesia. Algo importante se me estaba quedando, ¿no? ¿Cómo es cuando hay un profeta? ¿No? En Números capítulo 12, vamos a Números capítulo 12. Números capítulo 12, versículo 3 al 8. Ya, acá está. Versículo 3 al 8 dice, en realidad Moisés era el hombre más humilde del mundo. Por eso el Señor les dijo a Moisés, a Aarón y a María, vayan ustedes 3 a la tienda del encuentro. Los 3 fueron allá. Entonces el Señor bajó en una espesa nube y se colocó a la entrada de la tienda. Luego llamó a Aarón y a María, y cuando ellos se presentaron, el Señor les dijo, escuchen esto que les voy a decir. Cuando hay entre ustedes un profeta de mi parte, yo me comunico con él en visiones y le hablo en sueños. ¿Ve? Cómo el Señor se comunica con sus profetas en visiones y le habla en sueños. Como yo les dije que tuve sueños con Dios, que me habló en sueños. ¿Ya? Y después dice, pero con mi siervo Moisés no lo hago así.
Él es el más fiel de todos mis siervos y con Él hablo cara a cara y en un lenguaje claro. Y si Él me ve cara a cara, ¿cómo se atreven ustedes a hablar mal de Él? El Señor le estaba llamando la atención. A Aarón, a María, acá a los tres, ¿no? Acá. O sea, les dijo a Moisés, a Aarón y a María, les estuvo llamando a los tres. Les llamó la atención a Aarón, a María, que estaban murmurando. Entonces, yo les digo, el Señor se comunica con sus profetas a través de sueños, visiones. Él les habla. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para hablar mal de nuestros hermanos? No debemos hablar de nuestros hermanos. Si tenemos que exhortar, se exhorta con amor, pero no haciendo quedar mal a los hermanos. Y además, no todos van a tener los mismos sueños o las mismas revelaciones. Y como les digo, si yo tuviera un sueño donde el Señor me revelara a mí la fecha, como es un sueño, se lo puedo compartir, pero no he tenido ese sueño. No sé, el Señor sabrá por qué no me lo ha dicho. Y si me lo dice, de repente me lo dirá más adelante, no lo sé. No quiere decir que con todo va a ser igual, ¿no? De repente a algunos les revela, a algunos no lo sé. Pero no debemos hablar mal de nuestros hermanos. Acuérdense que somos testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, hermanos. Que Dios les bendiga, iglesia, pueblo de Dios. Y hasta otro próximo video, Dios mediante, que el Señor dirija este tiempo y sea Dios quien hable. Chao.